La cosa vostra. La droga aparece en el Uruguay en el 2002, no estaba el Frente Amplio en el poder. Pero el Frente Amplio ya en el 2018 alerta, miren que se viene la cartelización en Uruguay, se viene en el país, hay que prepararse para ello. Ya empieza en el 2018 a advertirlo. Ya Leal, que es un experto en este tipo de situación con el narcotráfico, y empiezan a producir instrumentos para poder contenerlo y advertirlo. El nuevo gobierno no se entera de esto. Y el narcotráfico cambia el mercado criminal de este país. Lo cambia radicalmente, no solo por su poder de fuego, sino por su poder económico. Aquí se instala el Tren de Aragua y el primer Comando Capital. El Tren de Aragua son venezolanos y el otro, el primer Comando Capital, son brasileños que ya están en el país, ya llegaron al país, pese a la advertencia del Frente Amplio, se instalan ya y controlan gran parte del territorio. Y decidieron que la última esquinita sur de este continente, el Uruguay, tratar de convertirlo, y ya lo hicieron, en un país de acopio, que antes no lo era. Hoy Uruguay se ha convertido en un país de acopio de la droga. Y han elegido a su estratégico puerto como boca de salida de la droga hacia el exterior. Y además el poder económico ya está incidiendo en la economía del país. Fíjense que la cocaína, un kilo de cocaína en Bolivia cuesta solo $100. Aquí, en Uruguay, la venta al menudeo de la cocaína deja $12.000 por kilo. Mientras que también la exportada a Europa deja $35.000 por kilo. No contemos Estados Unidos, que tiene 4 millones de cocainómanas incurables y varios millones más que utilizan de vez en cuando la droga. Es decir, es una masa de dinero tan importante que ha llevado a estas dos grandes organizaciones criminales a ocupar barrios enteros de nuestra capital y en parte empiezan a acudir al interior. Barrios enteros que viven en el temor, barrios enteros que son invivibles. Bueno, muchos dicen, bueno, que se maten entre ellos. No solo se matan entre ellos, las balaceras continuas han arrojado víctimas civiles que nada tienen que ver con el narcotráfico. Hace unos días hasta un bebé fue muerto por una bala prohibida. Pero además esos barrios viven en el temor constante, en la ley de la omertá, en el pacto de silencio, y el que no cumple el pacto de silencio es asesinado. Además ya no se respeta ni a los médicos que entran, ni a las escuelas. No, son tierra de nadie esos barrios. Ellos son los patrones del barrio. Incluso a veces hasta la policía no ha logrado entrar. Esta situación además lleva a un reclutamiento enorme del narcotráfico por ese poder económico que tiene. Reclutan desocupados, incluso hasta ofrecen 3 salarios mínimos para cuidar las bocas de pasta base. 3 salarios, 60.000 pesos a desocupados que obviamente toman ese trabajo, pero también prestan dinero a los que no les llega a fin de mes. Por ejemplo, prestan 10, 15.000 pesos con el sistema del gota a gota, pidiéndoles que les pagan 300 pesos por día. Obviamente los primeros días, cuando uno recibe 10.000, 15.000 pesos, puede pagarlo, pero ya la segunda semana ya no puede. Les condonan la deuda a cambio del reclutamiento. Reclutan también a los presos por el hacinamiento en las cárceles. Es un caldo de cultivo para el reclutamiento del narcotráfico. Hay muchos expresos que son reclutados y reclutan sobre todo a los rapiñeros y a los ladrones, cuyo negocio es mucho menor que el del narcotráfico. Ganan mucho más con el narcotráfico que con la rapiña y con el robo. Entonces han logrado un ejército de desocupados, de desplazados, muy importante, y que si no hay políticas para contenerlos, como ha ocurrido en este gobierno, una ausencia total frente al narcotráfico, el problema de la cartelización es Ecuador hace 5 años estaba en la misma situación que nosotros en este momento. Hoy Ecuador está en manos del narcotráfico. Es un estado narco. Ya es incontrolable, no lo pueden controlar. Tenemos que evitar que eso llegue a nuestro país.
Y bueno, ¿qué ha hecho el gobierno de la calle Pou ante este fenómeno, que es un fenómeno nuevo en el país? Veamos los cuadros, veamos las cifras, veamos qué ha hecho. Lo único que ha hecho ha sido legislar. Pólvora mojada, diría yo. Ha creado la LUC, ha creado el derribo de aviones, bueno, no se ha derribado ningún avión del narcotráfico, ha generado una severidad en la política de represión, ha amenazado con sacar a los militares a la calle, pero en los hechos todo eso es puro papel que no se ha traducido en ningún esfuerzo en la realidad. Sobre todo yo diría que este gobierno no entendió la economía del narco, que es la clave donde hay que atacarlos, la economía del narco. Fíjense que el propio ministro de Defensa del actual gobierno ha dicho que Uruguay es un colador, que nuestro puerto es un colador. Además, han derribado todos los escollos que le pone el antilavado de dinero. La LUC mismo ha favorecido el lavado del narcotráfico, ha permitido la desbancarización de muchos miles de dólares que se pueden pagar en efectivo de acuerdo a la LUC, y eso lo ha aprovechado el narcotráfico. Es decir, que no entendieron el sistema económico del narcotráfico y no lo han combatido, e incluso lo han protegido indirectamente, no porque hayan querido. Pero ¿qué han hecho, por ejemplo, con el 53% del territorio uruguayo que carece de radares? No lo han resuelto ese problema. Y el otro 47% que sí tiene radares no tiene aviones de interceptación. Incluso han adquirido aparatos absolutamente inservibles, como sabe todo el mundo, en lugar de adquirir aparatos de interceptación que son los que realmente pueden incidir en disminuir el narcotráfico. No convocaron un gran acuerdo nacional, hubo mezquindad en eso. Como no podían destruir las cifras de todo lo que había hecho en materia de seguridad pública el Frente Amplio, como no pudieron silenciar a los expertos norteamericanos ni al BID, crearon para derrotar al Frente Amplio, y fue una de sus principales banderas, la sensación térmica del delito. Es obvio que el delito crece. Lo importante es cuánto más crece con relación al periodo anterior. Si el Frente Amplio recibió un 297% de aumento de delito y lo bajó al 84%, es obvio que algo de delito iba a subir. Pero bueno, ellos crearon la sensación térmica del aumento del delito y con eso derrotaron al Frente Amplio. Le sacaron 30.000 votos, que fue lo que le faltaba.